Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Zona 8, Tertulias y más. Gracias por su amable sintonía. Eduardo Soto les saluda en compañía de Pastora Portugal, Luis Ruiz. Rubén Polanco ya está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patti Ocando Camino en la producción. El mensaje de hoy al final de la semana es uno: conocimiento es poder, pero la sabiduría es la brújula que nos guía en ese poder. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Adquiere tu taza conmemorativa a los 70 años de Radio Hogar. Solicítala al WhatsApp 6428-8597. No te quedes sin la tuya. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. ¿Sabías que está demostrado que los colaboradores rinden un 20% más en un ambiente laboral de espiritualidad y hermandad? Fundación Profe lleva talleres de capacitación, formación espiritual y humana a colaboradores de distintas empresas, públicas y privadas, inscritos en su programa de solidaridad para asistir y ayudar a las obras sociales de la Iglesia Católica. Si tienes una empresa o eres colaborador y deseas que tu ambiente laboral sea mejor, contáctenos al 228-2323. Conoce más en www.fundacionprofe.org. Asístelos, un espacio en homenaje a la conexión especial que compartimos con nuestras mascotas. Siempre exhortamos a ayudar a un callejerito, ¿verdad? Siempre pensamos en un gato o en un perrito, pero no imaginamos en las aves. ¿Cuántas aves hay aquí en este precioso Panamá? Y las aves lo que más tienen es sed. Si no quieres darles de comer para que no se te amontonen en el piso y te ensucien, dales agüita nada más y se van rápido, pero dales algo de beber. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Ya está en el estacionamiento. Cerquita. El profesor Víctor Manuel Delgado, él está ya a punto de estar con nosotros. Vamos a estar conversando de una serie de temas. Le voy a explicar la dinámica a todos ustedes. Estaremos poniendo una serie de información pertinente, por supuesto, a lo que ha ocurrido esta semana en Panamá y el mundo. El profesor nos irá dando su orientación, su iluminación en torno a cada uno de los temas, y entonces estaremos comentando y preguntándole lo que consideremos importante. Déjeme iniciar con una información que me llega bien reciente sobre la implementación de esta idea del gobierno nacional de dotar de medicinas a bajo costo en el Ministerio de Salud. Sobre todo las medicinas más populares, las más necesarias. Las de mayor uso, no tanto las necesarias, porque hay necesarias, todas son necesarias que no están. Bueno. Pero sí las de mayor uso. Las de mayor demanda. Las de más demanda. Exactamente. El presidente del Colegio Farmacéutico de Farmacéuticos de Panamá, Jaime Olive, dice que la medida es buena, pero hay que ampliarla al Seguro Social, y creo que tiene razón en eso, y fortalecer los mecanismos de control para la compra para asegurar la sostenibilidad. Para Olive, la ampliación y control son el punto clave para evitar colapsos.
La iniciativa, que incluye antihipertensivos, antibióticos y otros fármacos esenciales, es bien recibida por los farmacéuticos y la población, pero aclara que existe preocupación por la posible saturación en las unidades del MINSA si no se integra a las 84 instalaciones del Seguro Social, y eso es real. Tiene sentido. En el seguro no hay, yo me voy a cualquier centro de salud a buscarla, y lo que puede provocar es este infarto del sistema, ¿no? Que se llene de gente la fila y no haya manera de atenderlos a todos. Así es. De tu experiencia como paciente crónico y como que va necesitando de todo tipo de medicamentos, y la ausencia de ellos es la diferencia entre la vida y la muerte, Luis. No, definitivamente es importante que esta situación es permanente. Ahora la actividad del gobierno la pone en la palestra, pero por lo menos ustedes se ven una situación, los diabéticos, el caso de que son más recientes. Sí. Los diabéticos, hay muchas clases de insulina. Entonces, de repente usted va a una farmacia y esa insulina que el doctor le manda a usted le vale $120 la cajeta. Wow. Y usted va al centro de salud y esa misma medicina, ese mismo fármaco con la misma marca. Con la misma marca le está valiendo $5. Entonces, esa saturación, ¿qué pasa? De repente usted va y a los centros no, eso es lo que hay que evitar que pase Claro. Que cuando usted va al centro de salud, el medicamento que usted tiene no está. Sí. Entonces hay que buscar la capacidad de que, o sea, se le agradece la intención de bajar los precios, pero es vital que esté el medicamento en todos los centros de salud. Claro. Porque muchas veces pasa que entonces tiene que usted hacer un periplo en varios centros de salud. Y esto entonces atrae otro gasto. Como hace mi hermana cuando compra, buscando cierto tipo de productos en el supermercado. Exactamente. Que te dice por lo menos que, por lo menos, regresando al tema de la insulina, usted va por lo menos al de San Felipe. Sí. Y entonces de repente el de San Felipe, como han llegado varias personas a pedirle, dice, bueno, usted tiene que ir a buscar, me acaban de decir que ese medicamento está en San Martín. Entonces usted tiene que ir de San Felipe hasta Pacora, a buscarlo. O sea, entonces hay que evitar. Lo mismo ocurre en el Seguro Social. Hay una plataforma, igual. Hay una aplicación, un sitio web donde te dice dónde está, que no siempre es certero. Yo estaba buscando un ácido hialurónico para inyectarme en las rodillas. Me decía que había en San Miguelito solamente, pero lo encontré aquí en San Francisco. Exacto. Y en San Miguelito no había. Es justamente lo que está diciendo Oliver, que es necesario poder integrar el Seguro Social y garantizar que siempre haya, entonces, no esperar a que se acabe para comprar. Y entonces ahí es donde hay que buscar la capacidad de cada centro, ¿no? De cada que las personas, para que no se dé esa situación de que uno tiene que hacer un periplo por varios centros para encontrar medicamentos. Eso es una tarea titánica. Muy difícil, pues, dada la demanda que hay de estos medicamentos. Y es una población que cada vez es un poquito más, no voy a y decir sobre vieja. todo mayores, adultos mayores. Panamá tiene muchos adultos mayores y son usuarios frecuentes. Pero licenciado Soto, hay enfermedades que están atacando ya las enfermedades que no tienen que ver con la edad. Hay niños. ¿Ah, sí? Hay niños que lamentablemente, y jóvenes y personas, o sea que las enfermedades también han avanzado. Pero sigue siendo la población mayor los adultos. Pero es un gran negocio por no tener una medicina preventiva adecuada. Claro. Y la gran cantidad de gente en clínicas, en hospitales, buscando atención médica, y las farmacias, ¿no? Claro. Y hay que buscar la manera de darle respuesta rápida, porque el problema no solamente es dar respuesta, señor Soto. Es tiempo oportuno, porque la enfermedad no espera. Tiene toda la razón. Ya está con nosotros el profesor Víctor Manuel Delgado. Bienvenido como siempre, profesor. cada viernes. Buenos días. Profesor, gracias. hay mucho que mirar. No tenemos todo el tiempo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Queríamos empezar, profesor, con esta visita, no diría que sorpresiva, porque esa palabra como que es muy grande, pero sí inesperada, ¿no? De repente se nos aparece aquí el nuevo comandante del Comando Sur, y la nota de prensa de la embajada me pareció atrevida, porque le pone la agenda a qué venía y pone, y a verificar y a discutir la intromisión del Partido Comunista Chino en el manejo del Canal de Panamá. En la nota de prensa oficial de la embajada, del Departamento de Estado, pues. Lo que me parece, pues, que se pasó un poquito. Rubén, cuando usted esté interesado en participar, nomás eleve la voz, sabe que estamos muy pendientes, ¿no? Y a los oyentes les decimos
que pueden comunicarse con nosotros mandando audios, mandarnos videos o mandarnos textos al 6392-8204, 6392-8204. Cuando habla del tema ayer en la conferencia de prensa, el presidente de la República dijo lo siguiente, Arsenio Samaniego, el video del presidente hablando de esta visita de Alvin Hosley, que es el comandante del Comando Sur. Vamos a escuchar al presidente. Yo vi el comunicado de la embajada, creo, sobre la visita del señor del Comando Sur hoy, que se reunirá con el canciller. Y le he pedido al canciller que si ese tema sale a la agenda, simplemente sea rechazado por Panamá. Sí. Nosotros no vamos a hablar de mentiras. Eso es abundar en el morbo que de alguna manera se ha creado sobre el tema chino en Panamá y del control del Partido Comunista Chino en el canal, por amor a Dios. Así que hoy cuando terminen, si hay comunicado de prensa, usted le pregunta al jefe del Comando Sur, pero esas son cosas que más debe responder él y de dónde sacan semejante información y si la tienen que la compartan, porque la verdad es que sería una gran novedad para Panamá. Por eso es que le dije al canciller muy temprano y le dije al país, en la agenda con Estados Unidos, que hay muchos puntos importantes y que personalmente quiero impulsar, los cuentos de camino y las especulaciones no forman parte de la agenda. Así que si eso lo traen, se desmiente y se rechaza y hasta ahí llega la conversación. Me pareció un poquito, ¿cómo le diríamos esa palabra, no? Acerado el presidente, ¿no? Sí. El hacha a la raíz. ¿Cómo lo ve usted, profesor Víctor Manuel, ¿no? La respuesta del presidente. Bueno, es interesante el tema. La verdad es que uno en la semana, con tanta información y seguir el rastro y la pista de las cosas, pero es parte de la realidad. El tema, y yo venía reflexionando sobre eso porque hay demasiada información, se mueve muy rápido y genera cierto grado de ansiedad sobre muchas cosas, ¿no? Y te da esa percepción también de que tú no tienes toda la información. Uh-huh. Okay. Y bueno, y para nosotros que queremos ahondar en las cosas, buscar explicaciones o analizarlas y tratar de entender cómo se mueve el mundo y cómo nos impacta, no es nada fácil. Claro. Es parte de una realidad de cómo el mundo ha cambiado al día de hoy y que nos genera muchos retos de cómo procesar y analizar los problemas que suceden, ¿no? Sí. ¿Por qué comencé así de una manera general? Porque yo pienso que esa es la dificultad de entender los problemas de hoy en día y más problemas que trascienden nuestras fronteras y escapan un poco de la realidad local. Uh-huh. Entonces, porque a veces, yo no digo que a veces, pero los problemas hay que verlos como en distintas capas. Sí. Y ese tema, sí, en base a la respuesta que dio el presidente en este momento sobre ese tema particular y la visita del encargado del Comando Sur, que no es nada novedoso porque siempre ha habido una conversación y una comunicación continua con el Comando Sur. Pero bueno, en esta nueva etapa, para decirlo así, con un nuevo gobierno, con un tipo de liderazgo diferente, con una agenda que ha dado un giro a nivel de las relaciones políticas internacionales y geopolíticas, ¿verdad? Hay un matiz distinto, donde los Estados Unidos quiere hacer un énfasis sobre ciertas particularidades, fundamentalmente el tema de las relaciones con China. Sí. Es claro, yo sí creo y yo coincido con el presidente, y lo hemos conversado desde que hemos tocado el tema desde un inicio. Nosotros no podemos caer en la narrativa que tiene en particular, que ha lanzado el presidente de los Estados Unidos. A base de fábulas. Sí, y de falsedades, ¿verdad? Pero que no escapa a la realidad de interés propio que tienen los Estados Unidos a nivel geopolítico. Es decir, probablemente el problema que hay en este tema es que sí, efectivamente, hay unas tensiones entre Estados Unidos, China
y otros poderes hegemónicos en el mundo. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado anteriormente, el mundo cambió. Y yo pienso que después, ¿se acuerda que comenté el libro de Fukuyama, El fin de la historia? Y de la década de 1990 a la fecha actual, nosotros hemos vivido con un proceso de transición a nivel global y geopolítico, donde los poderes tradicionales o hegemónicos iniciales, como la Unión Soviética, que perdió la guerra ideológica, vamos a decirlo de esa forma, se ve mermada, y por eso entendemos hoy la reacción de lo que viene a ser hoy Rusia a nivel geopolítico, de resistirse a perder su área de influencia y de poder en Europa oriental fundamentalmente. Y en cierta forma está sucediendo algo similar con los Estados Unidos, pero desde el punto de vista más que ideológico, porque esa es una batalla cultural que se ha estado dando en Occidente con el tema del progresismo, que efectivamente lo hemos comentado, también es algo que divide y genera tensiones dentro de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geopolítico y comercial, Estados Unidos también está sintiendo la presión y la tensión de perder capacidad de influencia en distintas áreas. Y al defenderme, hago y digo lo que quiero. Entonces, lo que necesito decir. Viene una reacción, en este caso personalizada en un líder, en este caso Donald Trump, que es el presidente. Lo digo personalizada porque es lo que uno debate, si es un tema de estilo de liderazgo o es el reflejo de una realidad que no solo es él, sino que hay otros actores que también están dentro de Estados Unidos, estrategas, analistas, pero un poco en materia de defensa y seguridad y cuestiones económicas, que también están alineándose en defender los intereses de los Estados Unidos. Entonces es un tema geopolítico. Entonces ahí hay una realidad que en nuestra realidad local no la evidenciamos y no la vemos, porque efectivamente aquí no están los chinos, ni manejan el canal, ni hay una influencia directa. Eso no quiere decir que China geopolíticamente no tenga un interés. Sí lo tiene. Probablemente. Y si los dejan, lo hacen. Entonces, eso es lo que los estados, a mi criterio, por eso digo, esa es una capa de gestión geopolítica que hacen las grandes potencias, que se están moviendo. En este caso, Estados Unidos está reaccionando, quiere hacer un giro y quiere detener. Entonces, yo veo que ellos tienen que usar un argumento que no necesariamente es cierto, como ya hemos visto. El presidente de los Estados Unidos no se caracteriza por ser muy preciso ni diplomático, y no le interesa tenerlo, porque es que su finalidad, su interés es lograr su fin. Eso no importa cómo lo diga, si es uno más, uno menos, a él no le interesa eso. A él lo que le interesa es el impacto y el efecto de lo que él dice y hace, y ver qué puede lograr. Entonces, es obvio, ya cuando uno ve algo consistente, en que viene, el presidente lo dice, Rubio lo dice, viene el encargado y cualquier otro delegado, funcionario de los Estados lo va a decir, es porque hay una agenda, una agenda inclusive mediática, porque eso no podemos obviarlo, es mediática. ¿Para construir qué? ¿Para insistir en qué? ¿Para mandar un mensaje de qué? Bueno, entonces nos toca a nosotros asumir nuestro rol. Profe, hay algo que aprendí hace muchos años y de mala manera. Sí, Rubén, déjame terminar esta idea que creo que te toca a ti también. Como periodistas, en las notas delicadas no podíamos basarnos en informes de inteligencia. El informe de inteligencia es la interpretación de los hechos de una persona o de dos. Así es. Pero es un informe de inteligencia. No es que no tenga valor. Lo tiene, pero en esa dimensión de un indicio que hay que luego convertir en una investigación. No es tangible. A veces no es tangible, pero digamos que el presidente Trump tiene un informe de inteligencia que dice que el Partido Comunista Chino está aquí y está moviendo las manijas ahí en las esclusas. O mira, que hay que tener mucho cuidado con la narrativa, porque cuando se repite, va generando la duda y el cuestionamiento, y terminamos creyendo algo que no es cierto.
Esa puede ser la intención. Me recuerda mucho a la Chilindrina, que cuando le hacían algo en la vecindad, empezaba a llorar y decía, me pateó, me peñiscó, me metió el dedo en el ojo, un montón de cosas. Algo es. Exageraba, ¿no? Ajá. Puede ser Donald Trump en esta, dice, aquí hay algo, pero empieza a chillar, exagerando un poco, pero claro en su fin. ¿Cuál es su propósito? Rubén tenía una intervención. Adelante, Rubén. Oiga, usted sabe que escuchando la intervención del presidente Mulino ayer, que al final dice, no vamos a estar cayendo en esos cuentos de camino. Eso me recuerda mucho a la frase esta de, me dijeron en la vereda tropical. Sí. Pero siguiendo la línea de lo que dijo el profesor Víctor Manuel Delgado, ya se hace casi que evidente que tienen una agenda o una línea de comunicación bien marcada, y que no viene dada por ninguno de los altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, del gobierno estadounidense. ¿De dónde viene? Porque fíjese que en el mismo sentido que se envía un comunicado haciendo alusión a la visita del jefe del Comando Sur, en el mismo sentido se envió un comunicado cuando llegó Rubio a Panamá. Ajá. Así es. En el mismo sentido se pronuncia Donald Trump públicamente y también lo hace a través de sus redes sociales. ¿Qué le quiero decir con esto? Que al final yo siento que estos altos funcionarios ni siquiera están al tanto de qué es lo que se comunica, ni siquiera saben qué es lo que se redacta en esos comunicados. El señor que viene no sabe qué dijeron por lo que viene. Al final, el mensaje que tratan de mandar o el mensaje que quieren dar a entender al mundo es que China está interviniendo en los asuntos del canal con el propósito de ellos ganar esa batalla geopolítica y comercial, que no es cierta. Entonces, prácticamente nosotros como país y el gobierno como tal va a tener que estar respondiendo o desmintiendo frecuentemente estos señalamientos que al final no nos desgastan, pero tenemos que hacerlo, porque no hacerlo también es malo. Sí. Y en ese sentido, yo siento que nos estamos viendo perjudicados, pero Estados Unidos eso es lo más que puede hacer, porque al final Panamá como país no es un país de guerra, a diferencia de lo que está sucediendo en esta intervención de Donald Trump con la guerra Rusia-Ucrania. Sí. Nosotros no estamos en esa posición porque tenemos un activo importante que interesa al mundo. Claro. Yo no creo que lleguemos al punto de una intervención militar aquí en Panamá por parte de... Claro. Eso, la verdad lo vería sumamente descabellado, no creo que lleguen allá. Sí. Pero mira, es curioso. Sí van a mantener esa línea de comunicación marcada de querer dar a entender al mundo de que China interviene en el canal de Panamá, sobre pretexto de que están afectando la neutralidad de la vía interoceánica. Claro. Sí. Adelante, profesor. Pero es curioso que le hacen una pregunta al presidente y el presidente responde, bueno, habría que preguntarle eso al encargado. Así es. Y sería interesante que le hicieran la pregunta, porque yo creo que al momento de analizar y decir qué va a exponer, él va a mantenerse consistente con la agenda. Él va a decir, venimos a ver el tema de eso, aunque no sea cierto. Sí. Yo pienso que lo va a decir. Y lo demás, porque eso es lo que está en el comunicado. Lo demás que es real, eso no se va a decir. Porque es un tema de seguridad o de confidencial, y eso no lo van a manejar. Por lo tanto, sí, perfectamente, mediáticamente están mandando un mensaje que hay que tener mucho cuidado, porque es construir algo que es falso y tú no sabes el día de mañana cómo justificar algo si vamos a llegar a un escenario de ese tipo. Y ojo, hay que seguir viendo cómo el mundo se está moviendo y se está relacionando. Yo me imagino que ellos tienen ese cálculo hecho, ¿no? Como buen ajedrecistas, sabiendo 2, 3, 4 movimientos adelante, pero una de las cosas que va a pasar es que el mundo se va a hacer las alianzas de vida para frenar al loco este. Perdón por la expresión. Pastora. Profesor, ¿cómo relaciona usted la actitud del presidente Donald Trump, que ha venido con esta serie de mentiras de que hay chinos, con la situación que se está viviendo allá en Ucrania, que él ahora lo ha acusado de dictador, al señor Zelensky? Ese tema sería como el que cerramos. Sí, pero hay como una relación allí. ¿Por qué mentira allá y mentira acá? No, es sostenido. Sí. Esa es su actitud. Se llama la teoría del loco, se llama. ¿Y dónde va a seguir? Así se llama, ¿en serio? Ese es el nombre que le implementó Nixon. Mira, lo que tú ves en él es una posición. Mira el caso ese con el presidente Zelensky de Ucrania. La verdad es un desastre Ucrania. O sea, no se pierde razón sobre ese tema. Hay muchos elementos geopolíticos ahí
de parte de la historia y de la crisis de confianza, diríamos, estructural que hay entre la Unión Europea y Rusia. Sí. Porque es que no hay confianza. Entonces, claro, en el escenario actual el problema está en Ucrania. Yo pienso que, mira, Trump tiene razón al querer decir, bueno, hay que parar la guerra. Yo creo que todo el mundo quiere parar la guerra y que no siga el conflicto, y no tiene sentido que continúe esa guerra. Y debería llegar a ser un acuerdo que nuevamente no necesariamente va a ser un resultado que sea probablemente en esto es difícil para Ucrania, porque es el actor más débil en este tema, tanto así que no lo están considerando en las conversaciones. Pero en el fondo también puede haber muchas razones económicas de resarcimiento que pueden estar exigiendo las grandes potencias producto del conflicto, y entre eso Estados Unidos. Y Europa, por su lado, y aquí es el tema, se mueve muy lento sobre la dinámica. Y mira, cuando uno escucha o ve las palabras de Trump sobre todo el tema, dice, sí, este es un problema que debería importar más a la Unión Europea, y no lo resuelve, o se mueve muy lento para resolverlo. Entonces, lo que tú ves en las palabras de Trump es parte de ese líder personalista, egocéntrico, muy estratégico, transaccional, que si tú ves el libro que él sigue, él no quiere que tú nunca te sientas cómodo o cómoda en cuanto a lo que se está negociando. Tú no sabes lo que va a salir de Trump. Trump te genera, en cierta forma, desconfianza. El que sabe. ¿Por qué? Porque él está partiendo de una forma de negociar que es dura. O tú haces lo que yo digo, y si tú me opones o te opones a esos intereses, él se te va a la yugular directo. Mira cómo se refirió a Zelensky, ¿no? Cuando le cuestionan el tema de la crítica sobre la posición de Estados Unidos y de no hacer parte Ucrania en las conversaciones. Entonces, ahí vamos a ver situaciones que se van desarrollando, van a seguir desarrollándose, pero es un tema profundo de desconfianza entre todos los actores, que no es fácil la salida a nivel de la solución de Ucrania. No sé si quiere que desarrollemos en esa línea. Vamos a poner este video que tenemos sobre esa situación, ya que Pastora se saltó el guión. Vamos a poner ese tema de la batalla ayer. Ayer hubo una batalla mediática entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar cómo lo resumen los españoles. Adelante. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Donald Trump de desinformación luego de que el presidente Trump no solo lo culpara de iniciar la guerra, sino de llamarlo dictador, supuestamente al no convocar elecciones. Recordemos que Ucrania es un país que está en estado de excepción nacional, en plena guerra con Rusia desde el año 2022. Esta escalada ocurre tras un primer acercamiento entre los Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania en Arabia Saudita, al que no fueron invitados ni Ucrania ni Europa. A medida que se acerca el tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, Kiev tiene cierta práctica en responder a los interminables ataques de Rusia. Pero esta vez el ataque llegará desde Estados Unidos, un supuesto aliado. El presidente Donald Trump ha acusado a la misma Ucrania de la invasión rusa en su país. Deberían haberla acabado hace 3 años, nunca deberían haber comenzado. Así acabó su mensaje en las redes sociales, llamando a Zelensky un dictador no electo que quiere que la guerra no termine. Poco antes, el presidente ucraniano había expresado su desacuerdo con las acusaciones de ser responsable de la agresión rusa. Respetamos mucho al presidente Trump, presidente de una nación que nos apoyó todo el tiempo. Por desgracia, vive en una burbuja de desinformación. El presidente Putin celebró a su manera el acercamiento de Estados Unidos a Rusia. Sin la necesaria confianza entre Rusia y Estados Unidos será imposible resolver muchos problemas, incluida la crisis ucraniana.
Y mientras la confianza entre Moscú y Washington aumenta, crece a velocidad vertiginosa la desconfianza de Ucrania y sus aliados europeos hacia Estados Unidos. Mira, sobre ese tema Ucrania, yo no sé si yo te lo pasé en su momento, Eduardo, pero cuando uno va buscando información y base a la pregunta de Pastora, yo me encontré con lo que posteó Boris Johnson. Y mira, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, ¿no? Él hace la pregunta: ¿cuándo nosotros los europeos nos vamos a parar de escandalizarnos acerca de Donald Trump y lo ayudamos a resolver o a terminar la guerra? Entonces dice él, déjame ponértelo para ponerlo en... Por supuesto que Ucrania no inició la guerra. También podrías decir que Estados Unidos atacó a Japón en Pearl Harbor. ¿Ok? Ya mira que aparte sí. Boris Johnson de que, o sea, las palabras que diga Trump, por supuesto un país que sufre una invasión violenta no debería organizar elecciones. No hubo elecciones generales en el Reino Unido de 1935 al 45. Por supuesto, las calificaciones de Zelensky no son del 4%. En realidad son casi iguales a Trump, cuanto a calificación de popularidad. Sí. Las declaraciones de Trump no pretenden ser históricamente precisas, sino sorprender a los europeos para que actúen. Claro. Esa lógica... Sí. En particular, los Estados Unidos pueden ver 300 mil millones de dólares de activos rusos congelados, principalmente en Bélgica. Ese dinero en efectivo que podría y debería usarse para pagar a Ucrania y compensar a los Estados Unidos por su ayuda, por su apoyo. ¿Por qué Europa impide la descongelación del efectivo de Putin? Pregunta. Y Estados Unidos cree que Bélgica, Francia y otros países bloquean esto. Es absurdo. Necesitamos ser serios y rápidos. Entonces, cuando tú ves esas palabras, tú te das cuenta que también hay 300 mil millones de razones para acabar con esto. Es que el costo de la guerra es un costo grandísimo de endeudamiento de todos los países. O sea, y mira lo que está exigiendo Estados Unidos a Europa: subir su presupuesto de gasto en materia de seguridad. Sí. Y esos países de eso hablamos ayer. Están hasta el cuello en deuda. Entonces, es parte porque Estados Unidos está sufriendo una presión en su presupuesto, en sus finanzas. Así es. Y parte de lo que está haciendo Estados Unidos en esta administración es cortar gastos innecesarios. Eso lo están haciendo a través de la agenda, el departamento, el DOGE, el departamento que están con las distintas agencias. Con las distintas agencias federales. Pero también están buscando la manera de cortar en todo esto, que cada uno apoye y colabore en sus intereses particulares, o que sea más equitativo. Eso es lo que reclama. Esa es la visión de Trump en cuanto a Canadá, Estados Unidos, Europa. Entonces, lo que es recurrente es la estrategia de exagerar, mentir, trucar. Sí, en todos lados, en todos. Mira, sobre los aranceles, México, Canadá, mira que lo suspendió. Porque él sabe que hay unas consecuencias en el fondo que él tampoco se puede dar el lujo de que esas consecuencias a nivel de mercado se den. Sin embargo, él sí sabe que si tú y yo estamos en una relación comercial y yo tengo más músculo que tú en la balanza de pago comercial, definitivamente con que tú tengas una semana o un mes de aranceles o pensarlo, ni siquiera lo quieres pensar, porque te va a afectar en tus ingresos como Estado. Entonces, él está usando muchos elementos de esta manera para presionar la negociación y unos resultados. Claro. Y ver cómo la gente se mueve. Los países, pues los estados se mueven de acuerdo a los intereses que ahora él y Estados Unidos quieren hacer el giro. Porque lo que yo veo es que Estados Unidos está reaccionando a una situación donde ellos se ven que su capacidad de influencia frente a una realidad de que es un Estado también con finanzas altamente endeudado igual. Entonces, que él no quiere perder ni un centímetro más de hegemonía
¿verdad? O de influencia en las distintas regiones que la ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un gran reto hoy día y estamos inmersos en esa situación. El mundo va a seguir cambiando. Mira, cuando tú analizas la problemática, la misma Rusia, cómo se expresa Rusia, cuando uno ve la Rusia de Putin, tú ves que es una Rusia que es antiglobalista, ortodoxa, ¿verdad? Contraria a las élites tradicionales, centralista, Okay. Ideológicamente no es progresista, no es multicultural, es expansionista, esa es la Rusia. Esa es la Rusia. Y pareciera que lo que estamos viendo en Estados Unidos es como una reacción similar, porque si tú ves, esa Estados Unidos que estamos viendo expansionista, Así es. se quiere aislar, nacionalista. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Hay que tener, digo, es una lectura que hay que tener de mucho cuidado. Entonces, también tenemos que seguir la noticia en este sentido. Tú tuviste la reunión cuando tú viste a los enviados para negociar el tema de Ucrania, ¿no? Sí, que estaba Arabia Saudita, Saudita, los tres países, ¿no? Sí. Rubio y Lavrov. Sí. Bueno, ahí se conversan muchas cosas a nivel geopolítico y tú no sabes. Como igual cuando está China con Putin, con China y Rusia reunidos también, esas mesas hay que tener mucho cuidado. Se negocia mucho. Muchos aspectos. Claro, porque usted no se acuerda, bueno, no es que yo me acuerde, pero es lo que uno revisa cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú te acuerdas que Winston Churchill, ¿verdad? Stanley. ¿Y cuál era? Truman en un momento dado, y después fue Roosevelt. Primero Roosevelt, después Truman. Ajá. Se sentaron y se reunieron en varias conferencias. Bueno, una de esas conferencias fue en Yalta, en Crimea. Y ahí se fue estableciendo, se dice que esa fue la conferencia que se dividieron, ¿verdad? Europa. Y fue el inicio de la Guerra Fría. Sí, señor. El inicio de la Guerra Fría, se dice. Cuando se divide en la Europa oriental y occidental y comienzan en 1949 la OTAN en Washington y luego en el 55 el Pacto de Varsovia, en la cual la Unión Soviética con otros países de Europa Oriental tratan de hacer el equilibrio, entonces se da la Guerra Fría. Entonces, mira que el escenario actual, estamos en una situación que hay que tener mucho cuidado, porque lo que hay en el fondo, y por eso nuevamente volvemos, el problema que se está viendo a nivel mundial geopolítico tiene distintas capas. Okay. A nosotros nos pega algo porque estamos en una posición geográfica, estratégica, tenemos un canal y hemos sido históricamente el área de influencia de los Estados Unidos. Nadie quiere ceder, hemos llegado a un punto, pareciera, que nadie quiere ceder un ápice de poder o de influencia en ninguna parte del mundo, del punto de vista geopolítico de los grandes poderes geopolíticos. Luis tiene una pregunta. Dos preguntas, una profesora, hablando de todo lo que comentó, hablando de Rusia, para aclararle al oyente. ¿Putin quiere regresar a lo que era la Unión Soviética? No. Y esa es una pregunta. No. Y la otra, para que nos desarrolle, es de qué manera esta situación, esta diferencia entre Europa y Trump pueden ayudar a Panamá, o cómo Panamá debe usar eso en su beneficio. Esas son las dos preguntas. Sí, la primera, yo no, definitivamente no creo que sea un tema de que se quiera regresar a la Unión Soviética, porque esa lucha ideológica, desde el punto de vista socialista y esa visión comunista, fracasó. Y eso tiene su trasfondo ideológico porque se supera ese estructuralismo ideológico, para decirlo de esa forma, pero lo que hay sí es y eso yo creo que es la parte, es decir, ¿cómo podríamos? Es curioso
que Rusia y Europa en la guerra, en la época de la Segunda Guerra Mundial, eran amigos y aliados con Europa. Y después en la paz eran enemigos. Así es. Eran enemigos. Entonces, claro, ¿qué los separaba a ellos? Una posición ideológica, ¿verdad? Socialismo versus la democracia liberal y capitalista de Europa. Pero la misma Guerra Fría distancia a Europa cuando digo la Guerra Fría todos los años, distancia a Europa de Rusia y Rusia de Europa, culturalmente e ideológicamente. Luego fracasa, luego se desmembra toda la Unión Soviética y quien sufre el impacto de eso es Rusia. Se ve disminuido. ¿Y qué se da en ese proceso? Que es la crítica y creo que es el origen de la guerra. Acuerda que entonces la OTAN, supuestamente cuando se acaba la Guerra Fría, había unos límites establecidos entre Estados Unidos y la Rusia o la Unión Soviética de Gorbachev, en la cual habían unos límites en la cual se podía mover la OTAN, los cuales no se han cumplido. Entonces, ¿qué sucede? El avance de la OTAN en Europa, hacia Europa Oriental, llega a un área de influencia históricamente rusa, lo cual ante la debilidad económica, mira que Rusia lo que ha usado es su poder militar para disuadir, pero ante la debilidad económica, la amenaza de usar, política y todo eso, ha hecho que, esa es la lectura que uno da, ha hecho que entonces la Rusia Putin, todos esos elementos han dado porque también Rusia ha tenido sus intervenciones en los países orientales que se han democratizado y ha querido revertir y por su lado OTAN ha querido avanzar. O sea, esos conflictos de baja intensidad pero políticos ideológicos en los grupos, en los sectores, en los distintos países, ha generado esa desconfianza, todavía alimenta más la desconfianza entre Europa y Rusia, porque uno se pregunta, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Pero claro, hay una desconfianza histórica, política, entre los dos, producto de toda la historia que han vivido en los últimos, para decirlo así, 100 años. Sí. Entonces, hoy día ves esa situación en la cual la Rusia está respondiendo. Rubén tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Oiga, no, una sola intervención. Fíjense que de todas las cosas que dice Donald Trump sobre Panamá, creo que lo único que no ha dicho y que sí es cierto es que China sí tiene mucha influencia aquí en Panamá, no en el canal. En todos los supermercados, en los mini super, las tiendas, los restaurantes chinos, en eso sí tiene bastante influencia, históricamente, desde hace muchos años. Yo creo que desde antes de empezar la construcción del canal. Bueno, a mí me gusta el desayuno chino. Creo que ese es... ¿Quién aquí no se ha comido un arroz frito? Sí. Los suimai que están muy de moda. Luis, el jampao también está de moda. Pastora Portugal. Profesor, en cuanto a todo lo que nos ha explicado de la manera de proceder del presidente Donald Trump, yo quisiera preguntarle sobre la política migratoria de Donald Trump. ¿Qué considera usted que está buscando? Volvió Pastora a adelantarse. Tenemos ese tema en el guión, pero se picó por delante con lo otro. Vamos a hablar del asunto, por supuesto, Pastora. Ayer el presidente se refirió a eso en la conferencia y hay una nota que salió ayer en el medio colega TVN, sobre una cosa dice el presidente, que creo que mezcló cheesecake con arroz con pollo, eso no porque combina. Son dos temas diferentes que mezcló ahí, no sobre combina. los que vienen de regreso y lo que está pasando con los del hotel, y lo que realmente está ocurriendo en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Vamos a escuchar primero al presidente. Adelante, Arsenio. Es un aspecto de reciprocidad con Estados Unidos en un tema internacional, no es un tema nada más de Panamá. Hay muchos países cooperando con el tema de migración. Son 3 vuelos, no hay más. Ya llegaron y estamos en el proceso de evacuarlos, coordinando con la OIM y la ACNUR. Más nada. No existe argumento, más allá de la enorme cantidad de inmigrantes que, como ustedes saben, pasaron por aquí para el norte y ahora vienen de vuelta del norte para el sur. Así que va a ser un problema que queremos manejar, ojalá, así, pausadamente, para no tener un embotellamiento como se tuvo aquí años anteriores, que teníamos centenares de miles de personas
todos los días entrando y saliendo y cruzando hacia el norte. Así que el memorándum con el DHS es amplio. Yo particularmente le he pedido al canciller que se comience ya a trabajar en un borrador para presentarlo si es que hay más necesidad de esto. Por lo pronto estamos en un acuerdo de bilateral de cooperación basado en reciprocidad y en ese acuerdo que tenemos del 1 de julio del año pasado. Inmediatamente surge la información de que en Paso Canoa hay, no voy a decir el número, voy a dejar que lo diga la nota, un número determinado de migrantes varados, que esos son los que vienen bajando, caminando, vienen y llegaron al Catén en Costa Rica y no tienen con qué seguir moviéndose, porque les cuesta una fortuna pasar de Panamá a Colombia les cuesta un dineral y tienen que pagarlo de su bolsillo. Eso es un caso muy distinto al que estaba hablando el presidente, que es el de los vuelos, que ninguno es americano, ahí en ese vuelo no había ningún americano, eran todos de otros continentes. Así que vamos a ver la nota de lo que está... Eduardo, si no me equivoco, esos que pasan a Darién son venezolanos. Y eso es importante aclararlo. Son venezolanos. Recuerda que ellos, además de no tener recursos, Panamá no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí. Y por ende, Panamá no puede hacer vuelos hacia Venezuela. Tendría que llevarlos a otro país, que en este caso se está conversando con Colombia para ver si Colombia los recibe y posteriormente de allí pasar a Venezuela. Lo que entiendo es que esta parte sí la pagan ellos, no lo está pagando Estados Unidos, a eso ya me refiero. Por ellos. Ya corre por ellos. No, vamos a ver. Recuerda que esa la paga Estados Unidos, los pasajes de avión y todo esto. Aquí es donde digo que se están mezclando cheesecake con arroz con pollo. Son como dos cosas diferentes que están ocurriendo. Sí, son dos cosas. Los que manda a Estados Unidos y los que se regresan por su propio pie, sí, que ni siquiera tratan de entrar a Estados Unidos. Sí. Vamos a ver lo que nos dice ahora nuestro amigo Ábrego de TVN en Chiriquí. Vamos a escuchar a Ceni. La principal preocupación de este número creciente de migrantes irregulares que se mantienen varados en este sector fronterizo de Panamá con Costa Rica es que muchos no cuentan con el dinero para pagar el costo del pasaje para el transporte que los debe trasladar a ellos desde el Catén en Costa Rica hacia Lajas Blancas en la provincia de El Darién. Conversamos con uno de estos migrantes, se ha referido a esta situación, afirma que son cientos de ellos los que vienen bajando hacia este sector fronterizo y por eso están solicitando se les dé algún tipo de facilidades para seguir con sus familias este recorrido y llegar a su país de destino. Pero eso es lo que queremos, llegar a comer al Darién y después de ahí sí trasladarnos para el lado de Colombia. Dios mediante que nos ayuden para poder pasar tranquilo para allá. ¿Cuánto les están cobrando, digamos, desde el Catén hasta el Darién? ¿Cuánto les cobran? $60. ¿Por persona? Por persona. ¿Y cuando llegan al Darién, cómo hacen? ¿Qué le han dicho para viajar, digamos, por barco hacia el otro lugar? ¿Cuánto les están cobrando? $400. Durmiendo en la calle, ya tenemos 5 días pasando hambre, necesidad, porque no tenemos dinero, venimos para atrás sin dinero, sin nada. Lo que queremos es retornar a nuestro país, no nos vamos a quedar en Panamá, queremos retornar a nuestro país, ya venimos cansados. Demasiado problema, pero es más que todo aquí en Panamá, porque de allá para acá todos los países nos han dejado circular, seguir pasando normalmente, no nos impiden, más bien nos ayudan, nos dan cosas para que sigamos avanzando. Claro, en Centroamérica no lo pase. ¿Quiere café? ¿Quiere carro? Vamos. Y lo van llevando hasta cuando llegan a Panamá. ¿Dónde está el tapón? Y ahí está el tapón. Ahora sí, pastora, su pregunta con respecto al tema de migración. Ahora, profesor. Eduardo, de lo que entiendo de esta nota que acaba de pasar es que son migrantes que vienen entrando por Costa Rica. Sí. Los que mandaron, que hizo alusión el presidente ayer, hacia Darién, creo que eran 93 o 97, no recuerdo la cifra, eran más de 90, sí. Estoy seguro. 299. A ver, no, menos la información. 299 en avión. En avión. 160 y tanto. Esos 97 están dentro del grupo que fueron deportados por Estados Unidos. Sí, es cierto. Estos que están llegando por otro grupo de migrantes. Sí, exactamente, es así. En eso estamos claros, pero él en la pregunta mezcla las dos cosas. Sí. Cuando va a responder, y ahí es donde mezcla confunde. las dos cosas. No, bueno. Me confundí. Yo sé que él, yo creo que él también está claro. Pero también a estos hay que referirse. ¿Qué vamos a hacer con estos que están bajando de retorno? Aunque hay un acuerdo con Costa Rica, pareciera que son ellos los que tienen que poner el dinero para regresar a sus tierras. Sí, así, y ahí va a haber un crash y se van a... Ellos, esa frontera nuestra es muy porosa, por ahí va a haber de todo. Sí. Así es. Y son muchos. La pregunta, pastora. Profesor, en cuanto a la política migratoria del presidente Donald Trump,
¿Cuál cree usted que sea el objetivo que él persigue con eso de enviarnos, pidiendo la cooperación, enviarnos todos esos migrantes para acá, en lugar de ellos mismos hacerse cargo y enviarlos ellos a sus respectivos países? ¿Qué busca con esto? ¿Cuál es el objetivo? Mira, ay, Dios mío, el tema migratorio es un problema real. Déjame decirte algo un poquito antes. El ser humano siempre ha migrado. La verdad es que, y es más, es la naturaleza, es parte de su naturaleza migrar, el ser humano. Y inclusive, esto es complejo, moralmente el ser humano tiene la obligación de responder a sus necesidades. Por lo cual, si su vida corre peligro, tiene hambre, tiene necesidades, moralmente el ser humano no se puede quedar con los brazos cruzados. Y esa es una realidad que obviamente por tema de supervivencia o sobrevivencia y necesidades, el ser humano se mueve. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia es que, claro, se ha creado todo este Estado-nación con sus conceptos limítrofes y sus leyes y su soberanía, que ha generado o ha creado una serie de normas, ¿verdad?, que para tú moverte de Estado a Estado, ¿verdad?, se necesitan cumplir con esas leyes. Luego, hoy en día, con todo este producto de la globalización, hemos llegado a un punto siguiente, que creo que es la crítica que se hace a la globalización. Los grandes estados y las grandes potencias quieren que el capital fluya a sus polos de desarrollo o a sus naciones, y la pobreza que se genera o que se extiende en otros territorios del planeta o del mundo, ¿verdad?, y que sufren las personas, por el contrario, no se desea que haya una migración de las personas hacia esos polos de desarrollo. Eso para decirlo de esa manera, es decir, las grandes potencias quieren que el capital fluya hacia ellos, pero no quiere que la migración vaya hacia allá. Pongámoslo en ese punto. Entonces, llegamos a la realidad americana. Es parte del problema cultural que vive Estados Unidos en todo su sentido, uno, multicultural, y dos, por un tema también de interés y de discurso político a lo interno de Estados Unidos. Por eso que hay algo de nacionalismo, hay algo de responder a las necesidades del ciudadano americano en Estados Unidos, aunque, bueno, quizá uno no lo evidencia porque no lo ve en los medios, pero realmente en Estados Unidos hay pobreza, quizás no la pobreza que nosotros vemos acá de un nivel de miseria, pero hay pobreza, hay gente que ha perdido empleo, hay gente que no tiene acceso a la seguridad social, y en todo ese discurso se culpa ¿a quién? Al migrante, ¿verdad? Claro. Se culpa al migrante. Y hemos llegado al punto de criminalizar al migrante, lo cual es equivocado, porque es como atentar, es como no reconocer la complejidad del ser humano y el deber moral de la persona, del ser humano, de poder moverse a buscar nuevas oportunidades. Entonces, eso está limitado, ¿no?, por las reglas del juego, para decirlo así. Entonces, tú preguntas, pastora, ¿el objetivo de Donald Trump para ellos? Ningún objetivo, es simple y sencillamente no quiere ellos quieren ir sacando de sus fronteras aquellas, porque ellos listaron una serie de países que tenían una prioridad para sacar. Por muchas razones. Ellos van a argumentarla y una de ellas será por materia de seguridad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué podría ser? Bueno, al presidente le hicieron esa pregunta y dijo, bueno, pues eso hay que hacérsela a Trump y a su política. Probablemente porque es una manera rápida de decir, ya yo respondí a mi electorado, a mi gente, ya la gente está fuera de Estados Unidos. Así es. Tan sencillo como eso, está fuera. El New York Times indica que recurriendo a la coacción con Panamá y otros países. Exacto. Y entonces, bajo el tema de la colaboración, ¿no? Ahora, para nosotros se vuelve una problemática real, y las soluciones, y yo en eso, las soluciones se vuelven prácticas en el sentido de, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Claro. Porque si no hacemos nada, pensemos que no hacemos nada, no hay colaboración, no hay cooperación de ningún tipo, el flujo inverso va a ser peor que el flujo que iba dirigido hacia el norte. Porque el inverso, a ver, ¿quién tiene motivo o interés de regresar donde salió, huyendo de donde no quería estar?
además del costo que representa. Cuando tú vas hacia el norte, decías, bueno, vas buscando una esperanza. Va una esperanza y estás dispuesto a hacer los gastos correspondientes por ese sueño o esa esperanza. Sí. Los que vienen de regreso vienen sin esa esperanza. O sea, lo que va a pasar en el proceso, si es así desordenado ese flujo y sin control, va a ser igual de perverso de lo que está sucediendo cuando pasan la frontera. Van a ser sujetos u objetos de el tráfico humano, del abuso y de muchas otras cosas que ponen en riesgo la seguridad de las personas y obviamente la dignidad de ellos y su integridad en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, aquí hay dos problemas, como muy bien se ha observado. Un tema es el del hotel, sí, que, mira, si ustedes me preguntan a mí, claro, el cuestionamiento es por el mismo que tú haces. ¿Por qué no lo resolvieron directamente? Por lo que acabamos de señalar. Pero ya lo tenemos acá y se está haciendo un proceso ordenado y observado por los organismos internacionales de migración, que son los que están gestionando eso. En cierta forma me parece bien. Sí, sí. Me parece bien. Y ellos van a ir resolviendo esos casos particulares, que ya lo han explicado al gobierno, que en principio se gestiona para que voluntariamente se vayan. Y el que no, va a esperar un proceso a ver cómo se resuelve. Claro. Y lo van a mandar para Darién. Allá lo van a meter. Entonces el otro problema es el que viene de aquellos que no llegaron a Estados Unidos y vienen de regreso. A eso también hay que darle un orden. Ese recurso, ese sí nos va a costar a nosotros directamente. Ahí lo que hay que ver es si ese grupo de personas, que si el gobierno lo gestiona como se estaba gestionando para darle un orden, va a tener los recursos y también el apoyo de los Estados Unidos para moverlo en conjunto. Por ejemplo, en el caso de si son de nacionalidad venezolana, si los van a llevar, que yo entendí que lo querían llevar a Colombia, a Cúcuta, sí, cerca de la frontera con Venezuela, para que entonces ellos se muevan hacia... Porque la tesis es, si lo dejas pululando en Centroamérica, tarde o temprano van a intentar... Es un problema, mira, y yo le voy a decir la verdad, yo entiendo todo el tema mediático y político que se da sobre el tema, pero no es fácil. Ya nos está mirando mal Arsenio. Sí, no es fácil. No es fácil la situación, dale. No es fácil. Es que ya se nos acabó el tiempo. Pastora nos ha ayudado a saltarnos un montón de segmentos y promociones que no hemos podido colocar para ustedes, pero las tendremos ahí para pronto salir de ellas. Debo avisar que este lunes 24 de febrero no tendremos programa de Zona 8 debido a que es el día en que cumple 40 años Panorama Católico. Y estaremos conectando con la misa de aniversario que será a las 8 de la mañana este lunes. Posterior a eso, a las 10, habrá un programa especial por Fe TV y Radio Hogar dedicado también a Panorama Católico y recordar un poco de su aporte en la lucha por la democracia en Panamá en los años 80 y posterior a la invasión estadounidense en territorio panameño. Así que este lunes no contarán con Pastor alterando el guión, ni con Luis, ni con Rubén, sino que estaremos todos en solidaridad con Panorama Católico y su aniversario. Gracias a todos por su sintonía. Eduardo Soto les agradece su tiempo, al profesor Víctor Manuel también, a Polanco en la plataforma digital, Luis Ruiz, Pastora Portugal, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Será entonces hasta el martes 25, cuando volvemos con ustedes en este espacio. Gracias a todos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.